Muy buenas Padawans de la galaxia, yo soy Icarus y esto es... Hello there. Hoy os traigo la tercera de las formas de combate con sables de luz, conocida como Soresu. Historia. La forma 3, también conocida como Soresu, el camino del Minok, o la forma de resiliencia, fue la tercera de las 7 formas clásicas de combates con sables de luz que fue reconocida por el Consejo Jedi antes y durante las guerras clon. La forma Soresu fue diseñada para contrarrestar la aparición generalizada de blasters, armas que la forma Mach casi anterior no estaba equipada para combatir. La pragmática forma 3 se convirtió en la más defensiva de las 7 formas y utilizaba movimientos cerrados que consistían en esquivas sutiles y paradas eficientes con la intención de proporcionar la máxima cobertura defensiva y minimizar la exposición al fuego a distancia. Con el tiempo, la forma 3 llegó a trascender este origen básico y pragmático y se convirtió en una expresión de la filosofía Jedi no agresiva. Soresu utilizó movimientos cerrados, el sable de luz se movía cada segundo en un intento de lograr una protección casi total y gastar la menor energía posible en el proceso. La forma 3 enfatizó los reflejos rápidos y la transición de posición rápida para superar la rapidez con la que se podía disparar un blaster. Esta técnica minimizaba la exposición del cuerpo, haciendo que un practicante bien entrenado fuera prácticamente invencible, lo que permitía a Soresu ser eficaz tanto contra enemigos individuales como contra múltiples oponentes, así como también contra blasters y sables de luz. La forma 3 implicaba la preparación para batallas prolongadas en las que el usuario observaba y aprendía todo lo posible sobre la técnica de su adversario mientras participaba en el combate. Además, al estar más optimizado para batallas largas, un usuario de Soresu tenía la capacidad de obtener el control de una situación de combate, creando múltiples opciones para los Jedi que empleaban la forma. Un usuario de la forma 3 podría elegir matar, desarmar o incluso razonar con su oponente. Los principios básicos de Soresu alentaron a los duelistas a colocarse en el ojo de la tormenta, mantener un centro tranquilo sin distracciones ni perturbaciones por el conflicto que los rodea. De acuerdo con esta idea, Soresu incorporó poderosas técnicas defensivas que eran lo suficientemente flexibles para adaptarse a casi cualquier circunstancia, a costa de no pasar más allá del ojo de la tormenta figurativo. En otras palabras, Soresu se centró casi por completo en la autodefensa, a menudo a expensas de la capacidad ofensiva. Las tácticas alentadas por el estilo involucraban la confianza en la defensa pura mientras esencialmente esperaban al oponente, conteniéndose hasta que su frustración o fatiga inevitablemente hacían que su defensa fallara y luego empleaban un ataque alternativo y más agresivo para aprovechar esto. En general, el objetivo de Soresu era desviar el fuego del blaster y prolongar de manera segura una pelea con sables de luz con la esperanza de desgastar a un oponente. Los maestros verdaderamente enfocados de Soresu eran extremadamente formidables debido a su fuerte técnica defensiva así como a la naturaleza completa de la forma en sí, efectiva contra blasters y sables de luz. Sin embargo, la forma 3 facilitó la supervivencia en lugar de la victoria, ya que Soresu no poseía secuencias ofensivas dedicadas propias. Los iniciados de la forma 3 eran más capaces de defenderse de un ataque, pero necesitaban una experiencia considerable para contraatacar y atrapar a los oponentes de manera efectiva. Como resultado de esta mentalidad defensiva, los practicantes de Soresu a menudo tenían grandes dificultades para tomar la iniciativa ofensiva en el combate. Además, el objetivo de muchos practicantes de Soresu era prolongar la lucha con la idea de hacer que el enemigo se fatigara o frustrara mientras intentaba mantener su ofensiva. Sin embargo, esta táctica corría el riesgo de fatigar al usuario si dicho usuario se enfrentaba a un adversario que pudiera mantener una ofensiva agresiva, pero cautelosa. Entrenamiento y práctica. Para la postura de apertura de Soresu, el duelista sostuvo la hoja hacia atrás con una mano inclinada hacia adelante con el brazo de la hoja paralelo, la otra mano levantada en un desafío. El pie dominante se colocó hacia atrás. La postura de listo para el apartado ortopédico tenía mucho en común con la guardia Taru, con la empuñadura sostenida a la altura de la cintura en el lado dominante en un agarre con 2 manos para un mayor control, extendida verticalmente hacia arriba. El pie dominante se colocaba hacia atrás mientras que el otro se extendió hacia adelante y hacia un lado en una posición de apoyo. Una variación de esta postura presentaba las hojas sostenidas en alto en una posición de parada, aunque las posiciones de los pies eran las mismas. Contra tiradores individuales se alentó a los duelistas de la forma 3 a aplicar el atajo deflector. Este movimiento cumplió el doble propósito de permitir que un Jedi redirigiera el impulso generado al desviar un proyectil enemigo en un ataque cortante contra un objetivo adyacente y permitir que el Jedi avance y cierre la distancia antes de que el atacante pueda disparar otro tiro. Una aplicación cuidadosa permitía a un Jedi redirigir el disparo hacia el atacante, aunque esta habilidad era más comúnmente aplicada por los practicantes de Sien. Contra múltiples atacantes que empuñaran blasters se aconsejó el círculo de refugio. Esta técnica permitía a un practicante de Soresu mantener a raya hasta 20 tiradores cayendo en una meditación en movimiento, confiando en la fuerza para percibir las diversas posiciones de los atacantes y los movimientos necesarios para evadir o desviar sus disparos.
Como esta maniobra se ejecutaba en estado de meditación, el uso prolongado podía abrir la mente de un experto en la fuerza a visiones del futuro. Aplicaciones. Cuando Darth Bane comenzó a entrenar a Zana como su aprendiz, juzgó pragmáticamente que su tamaño pequeño y su constitución ligera eliminaban las formas de sable luz más agresivas de su repertorio potencial. Enseñándole a manejar un sable doble, la entrenó para redirigir los ataques de un oponente en lugar de bloquearlos directamente para mantener su propia energía. Ella comenzó a girar su arma para mantener el impulso y establecer un escudo defensivo contra los ataques enemigos. En combate, Zana también se bastó tanto en el conocimiento táctico en las habilidades con el sable de luz. Como se evidenció durante el duelo de Tython, Zana buscó posiciones estratégicamente ventajosas en el campo, capaz de arreglárselas con una simple esquina de la habitación, usando las dos paredes para cubrir sus flancos. Además, era hábil para enfrentarse a sus oponentes entre sí, lo que permitía que los combatientes menores siguieran luchando para obstaculizar sin darse cuenta a sus compañeros de lucha. Sin embargo, Zana no estaba exenta de debilidades. Su defensa fue diseñada para contrarrestar los ataques totales, un método ideado a partir de su experiencia de combate con Darth Bane. Los poderosos ataques de Sarro Shaq se vieron atenuados por la cautela, y Zana se vio obligada a gastar grandes cantidades de energía para defenderse de él sin encontrar ninguna oportunidad para explotar. Ella solo logró matar a su oponente porque estaba momentáneamente distraído. Obi-Wan Kenobi originalmente se especializó en la forma 4, entrenado en la forma por Qui-Gon Jinn. Sin embargo, al presenciar la muerte de su maestro debido a la falta de capacidades defensivas de Ataru, Kenobi decidió cambiar su enfoque a Soresu para eliminar esta debilidad en su propia técnica. La habilidad resultante de Kenobi en la forma 3 le resultó muy útil contra maestros pistoleros como Jango Fett o durante el caótico tiroteo en Geonosis. Su defensa estricta y sus movimientos de eficiencia energética le permitieron salir adelante y sobrevivir donde la mayoría del equipo de ataque Jedi no pudo. Sin embargo, al enfrentarse a Dooku, las habilidades de Kenobi en Soresu fueron insuficientes para contrarrestar efectivamente el dominio de Dooku del combate con sables en la forma 2. Aunque Kenobi era un hábil practicante de Soresu, no pudo igualar la precisión y economía de movimiento de Dooku. Durante su duelo, muchas de las paradas cortantes de Kenobi fallaron por completo en la espada de Dooku, lo que obligó a Kenobi a numerosas situaciones de lucha y lo fatigaron rápidamente. Kenobi finalmente fue derribado por cortes ligeros e incapacitantes en su brazo y pierna izquierdos. En el transcurso de las guerras clon, Kenobi continuó desarrollando sus habilidades. Su técnica de desvío de explosiones avanzó hasta el punto en que Kenobi podía caminar entre el fuego blaster. La habilidad de Kenobi como duelista con sables de luz también mejoró considerablemente, desarrollada por miles de horas en combates con sables de luz con Anakin Skywalker y otros, y endurecido por numerosos enfrentamientos con duelistas enemigos como el General Grievous, Asajj Ventress e incluso el mismo Dooku. Incluso desarmado, Kenobi era un oponente formidable, evadía los ataques enemigos y se abría paso dentro de las defensas de un oponente para atacarlo físicamente. Al final de la guerra, el dominio de Kenobi sobre Soresu se había desarrollado hasta el punto en que podía competir con Dooku. En su duelo final con Dooku a bordo del Mano Invisible, Kenobi y Skywalker inicialmente utilizaron técnicas y estrategias básicas con el sable de luz, con el objetivo de adormecer a Dooku con una falsa sensación de confianza. Cuando de repente cambiaron a los métodos de lucha avanzados que habían practicado y desarrollado, Kenobi mostró su dominio completo de Soresu. Dooku estaba asombrado por la simplicidad y eficiencia de su trabajo con la espada, pero también por su asombrosa velocidad y precisión. Tomado por sorpresa y obligado a retirarse, Dooku solo logró derrotar a Kenobi gracias a su dominio superior de la fuerza. En su duelo final con Grievous, Kenobi proporcionó una de sus demostraciones más puras de Soresu. El intricado patrón de bloqueos y paradas de su espada se movía lo suficientemente rápido como para interferir sutilmente con los múltiples golpes de Grievous, mientras que sus ligeras esquivas y cambios de postura facilitaban su evasión del resto. Mientras un frustrado Grievous aumentaba la intensidad de su ataque, Kenobi respondió alterando el ángulo de sus paradas, cortando dos de las muñecas mecánicas de Grievous. Sin embargo, Grievous había sido gravemente herido por Mace Windu durante la batalla en Coruscant y prácticamente no había tenido tiempo de recuperarse antes de enfrentarse a Kenobi, lo que pudo haber contribuido a la victoria de Kenobi. Kenobi demostró ser uno de los únicos Jedi capaces de enfrentarse a Darth Vader y salir victorioso, ya que su dominio de Soresu contrarrestó perfectamente la enojada forma 5 de Vader. Kenobi simplemente desvió y bloqueó la incesante lluvia de golpes de Vader, devolviendo los contragolpes él mismo para interrumpir el ataque, mientras guiaba la batalla a un lugar de su elección antes de finalmente desmembrar al desventurado y enfurecido Lord Sith cuando su defensa cedió. Sin embargo, durante su largo aislamiento en Tatooine, las habilidades de Kenobi como espadachín se atrofiaron, ya que participó en un solo duelo con sables de luz durante su exilio. A pesar de esto, siguió siendo un formidable practicante de la forma 3 y pudo contener a Darth Vader por un corto tiempo durante su revancha a bordo de la Estrella de la Muerte. Sin embargo, a diferencia de su pelea contra Mustafar, Vader mantuvo una ofensiva cautelosa y controlada en lugar de un ataque temerario, y Kenobi no pudo encontrar ninguna apertura para explotar. Como resultado de las alteraciones de Vader en su técnica y su propiedad avanzada
avanzada, Kenobi se cansó rápidamente y finalmente decidió sacrificarse para distraer a Vader de sus compatriotas que huían. La clave para dominar verdaderamente a Soresu parecía provenir de comprender los conceptos y la filosofía de la forma en lugar de adherirse a sus tácticas y maniobras. Si bien Kenobi mostró una fuerte preferencia por Soresu, continuó aplicando elementos de la forma 1 implacablemente obstinada, así como los golpes erráticos y las acrobacias de Ataru. En un momento justo antes de la conclusión de las guerras clon, Mace Windu reconoció a Obi-Wan Kenobi como el maestro de Soresu. Practicantes notables. Desarrollado para combatir Blaster, la forma 3 existió durante miles de años. Una de las primeras practicantes de la forma fue Metra Surik. Su tutora durante su rehabilitación, Kreia también conocía a Soresu. En el momento de las nuevas guerras Sith, el Sith Qasim había dominado la forma 3 así como las otras 6 formas. Qasim entrenó a varios aprendices en el estilo que lo usó contra la forma 5 de Bane. Bane mismo poseía una habilidad considerable en la forma, entrenando a su aprendiz Zana en ella. Zana se mostró reacia debido a la asociación del estilo con los Jedi, pero Bane creía que su aprendiz carecía de la fuerza física y la masa corporal para usar de manera efectiva otra forma. Casi un milenio después, Soresu fue dominado por el maestro de batalla Jedi Zindralin, quien a su vez entrenó a muchos en su uso. El gran maestro Yoda también fue un maestro en su uso, ya que se dice que logró un dominio total sobre todas las formas de combate con sables de luz y su técnica y posturas. Se puede suponer que usó su habilidad en Soresu para defenderse de los oponentes que empuñaban Blaster, ya que Ataru era débil contra tales adversarios. El maestro de la espada Mace Windu también era un maestro de Soresu, ya que al igual que Yoda había dominado por completo todas las formas de combate con sables de luz, aunque nunca mostró su uso. De hecho, hacia el final de las guerras clon, Soresu era la forma de sables de luz más común en la Orden Jedi, con notables usuarios como Luminaria Unduli y Barry Sophie. El maestro Ki-Adi-Mundi también era competente en Soresu, al igual que el miembro del consejo Coleman Trevor, cuyo enfoque en la forma puramente defensivo irónicamente resultó ser su perdición cuando se enfrentó a las habilidades de tiro con Jango Fett. Dooku mantuvo un conocimiento impresionante de Soresu, suficiente para entrenar a Grievous y sus magnaguardias. Durante este periodo, uno de los más grandes maestros de Soresu fue Obi-Wan Kenobi. Después de su derrota y mutilación, Darth Vader estudió la forma 3 e incorporó elementos de su espada defensiva en su variante personal de la forma 5. Aunque al principio su habilidad solo eran suficientes para defenderse de lo que serían ataques fatales cuando todavía estaba aplicando el método torpe que usó mientras no se había ajustado la armadura, en el momento de su ajuste a la armadura, el estudio de Soresu de Vader le otorgó suficiente conocimiento y habilidad avanzados que incluso logró crear una aplicación personalizada poco ortodoxa de Soresu que aplicó de manera efectiva para proteger los puntos débiles de su traje, luchando con un agarre a 2 manos, los codos apretados contra su costado con la hoja sujeta directamente frente a él, manipulando hábilmente solo con sus muñecas. Eventualmente lo extendió por completo a todo su cuerpo y se volvió lo suficientemente hábil como para no dejar aberturas mientras atacaba con gran ferocidad, lo que le permitió abrumar incluso a Kenobi. Durante su duelo con Starkiller, Vader, después de haber aprendido la lección de subestimar a Marek, utilizó su habilidad en Soresu para mantener una defensiva efectiva y al mismo tiempo conservar una formidable ofensiva, lo que le permitió eventualmente derribar al clon. El aprendiz de Vader, Galen Marek, también estaba familiarizado y era muy hábil con Soresu, y lo usó en numerosas ocasiones contra oponentes muy agresivos, lo que permitió cansarlos bloqueando repetidamente sus golpes hábilmente mientras mantenía la resistencia suficiente para abrumar al oponente exhausto. El holodroide de entrenamiento con sables de luz de Marek Proxy reprodujo a Soresu con su módulo de combate Obi-Wan Kenobi, con tanta precisión que Marek lo usó como referencia cuando estudió la forma. Bien, pues este ha sido el holocrón de la forma de combate 3, Soresu. Espero que os haya gustado. De ser así, no olvidéis dejar un like, un comentario y compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.